Hablemos de los celos. Seguro que es una emoción que conoces bien, ¿verdad? Es esa sensación tan visceral, tan potente que puede desestabilizarnos por completo. Es como una alarma interna que se dispara cuando tenemos miedo de perder algo que valoramos muchísimo. Pero, ¿y si te dijera que esos celos, en lugar de ser tu enemigo, son en realidad un mapa? Un mapa que te lleva directo a tus heridas más profundas. En el análisis de hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a aprender a leer ese mapa usando herramientas casi de terapia para transformar esa emoción en puro autoconocimiento. Fíjate, ya lo decía el gran Cervantes, y qué razón tenía. Suena a algo de hace siglos, pero es que dio en el clavo. En el fondo, en su mismísima raíz, los celos no tienen tanto que ver con el amor, sino con el miedo. Miedo, puro y duro. Miedo a perder lo que queremos, miedo a no ser suficiente. Y esta va a ser la idea clave de todo lo que vamos a ver hoy. Para manejar los celos, la lucha no es contra el amor, sino contra nuestros propios miedos. Hay que mirarlos a la cara. Y aquí es donde tenemos que romper con un mito gigante. ¿Cuántas veces hemos oído eso de si no hay celos no hay amor? Pues mira, desde un punto de vista clínico es justo lo contrario. Los celos no son una prueba de amor. Para nada. Son una señal de alarma, como una luz que se enciende en el salpicadero de un coche. Son ese mapa del que hablábamos que nos dice, oye, justo aquí, en este punto, tienes una herida, una inseguridad, algo del pasado que necesita atención. Así que el truco no es seguir ese impulso destructivo, sino parar y aprender a leer ese mapa. Vale, pues empecemos por el principio. Para poder leer ese mapa, primero hay que entender qué es exactamente lo que estamos mirando. ¿Qué son, en realidad, los celos? ¿De qué está hecha esa tormenta que sentimos por dentro? Mira, esto es súper importante. En psicología decimos que los celos son una emoción secundaria. ¿Y eso qué significa? Pues que no son como la alegría o la tristeza, que son emociones base. Los celos son más bien una mezcla, un cóctel de otras emociones. Y esto es una noticia fantástica. ¿Por qué? Porque nos quita de encima esa etiqueta tan pesada de «es que soy una persona celosa». No, no, no. No es lo que eres, es un estado emocional que sientes. Y si lo sientes, lo puedes gestionar, lo puedes cambiar. Y hablando de ese cóctel, aquí tenemos la receta. Si desmontamos los celos, ¿qué encontramos dentro? Pues fíjate, el ingrediente principal con diferencia es el miedo. Un buen chorro de miedo a perder a alguien. A eso le añadimos una dosis bien grande de inseguridad, de esa vocecita que nos dice que no valemos lo suficiente. Luego, un toque de ira, de enfado hacia esa posible amenaza. Y por último, una base de tristeza por esa posible pérdida. Entender estos ingredientes por separado es el primer paso para poder manejar el cóctel completo. Claro, y esta mezcla de emociones no se queda solo dentro, ¿verdad? Sale hacia afuera. Se manifiesta en comportamientos que seguro que nos suenan. Darle vueltas a la cabeza sin parar, esos pensamientos obsesivos, la comparación constante con otras personas y, por supuesto, las conductas de control. Revisar el móvil, las redes sociales, hacer un tercer grado. Son como los tentáculos visibles de esa emoción interna, intentos desesperados por calmar una ansiedad que, irónicamente, solo consiguen aumentar. Muy bien, ya sabemos qué son y cómo actúan. Ahora toca la parte más interesante, coger ese mapa y empezar a explorar de verdad. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a ir a la raíz. Y esta es la pregunta del millón, porque piénsalo, ese miedo tan intenso que se siente en el presente casi nunca es solo por lo que está pasando ahora. Suele ser un eco de algo antiguo, de una herida del pasado que se ha vuelto a abrir. Normalmente encontramos dos grandes motores que alimentan los celos. Por un lado, la baja autoestima, esa creencia profunda de que no soy suficiente, de que no soy digno o digna de amor y que, claro, en cualquier momento me van a cambiar por alguien mejor. Y por otro lado, el miedo al abandono. Este miedo nos convierte en auténticos detectives de señales de rechazo. Cualquier cosa, por pequeña o neutra que sea, la pasamos por ese filtro y la interpretamos como la confirmación de nuestro peor temor. Y claro, ¿de dónde vienen muchas de estas creencias? Pues de casa, de nuestra historia familiar. Las dinámicas que vimos de pequeños, cómo nuestros padres gestionaban el cariño, si había celos entre hermanos, todo eso va creando una especie de guión en nuestra cabeza. Y luego, de adultos, sin darnos ni cuenta, volvemos a representar esa obra de teatro en nuestras propias relaciones. Por eso un ejercicio tan potente es preguntarse, oye, ¿qué aprendí yo en mi familia sobre el amor, la lealtad o la traición? Vale, ahora vamos a ver cómo todo este mundo interior, todas esas heridas y miedos se manifiestan en el día a día de una relación, porque esto crea una dinámica muy concreta y a menudo muy destructiva. Se suele hablar del juego del gato y el ratón, donde uno persigue y el otro huye, pero hay una metáfora que en terapia es brutalmente clara, la del pulpo de los celos. Imagínatelo. La persona que siente celos, movida por su miedo, se convierte en un pulpo que necesita extender sus tentáculos de control para asegurarse de que la otra persona no se escapa. El problema es que, cuanto más aprietan esos tentáculos, más necesita la otra persona escapar para poder respirar. Si nos ponemos en la piel del pulpo, la realidad se ve distorsionada.
Cada uno de sus tentáculos, ya sea una pregunta insistente, una llamada, una revisión de las redes sociales, es un intento desesperado por calmar esa ansiedad interna. Pero el alivio que consigue es mínimo, dura un segundo y la necesidad de control vuelve con más fuerza. Así que extiende más tentáculos. Ahora vamos al otro lado. Para la persona que está siendo abrazada por esos tentáculos, la sensación es de agobio, de asfixia. Siente que no tiene espacio, que vive bajo una vigilancia constante, que ha perdido su libertad. ¿Y qué hace para protegerse? Pues a veces empieza a ocultar cosas o a poner distancia. Y ojo, no porque esté haciendo nada malo, sino simplemente para poder respirar. Lo trágico es que este comportamiento, claro, confirma todos los miedos del pulpo, que entonces aprieta todavía más fuerte. Es un círculo vicioso perfecto. Aquí hay que hacer una distinción súper importante. Una cosa es una inseguridad sana, un pinchacito, una señal de alarma que te dice, oye, esto te importa, cuídalo, es algo puntual. Otra cosa muy distinta son los celos patológicos, y ahí es cuando el pulpo toma el control total, cuando esas conductas de control se vuelven el pan de cada día, son desproporcionadas y acaban dañando por completo la confianza y el bienestar de la pareja. Bueno, ya hemos analizado el problema a fondo. Hemos visto qué son, de dónde vienen y cómo actúan. Ahora vamos a lo práctico, a la caja de herramientas. ¿Cómo se rompe este ciclo? ¿Qué se puede hacer? La clave es cambiar los tentáculos de control por puentes de comunicación. Y aquí hay 4 pasos fundamentales. Primero, reconocer lo que se siente, sin juzgarse, sin culpa. Segundo, comunicarlo desde la vulnerabilidad. Olvídate del tú haces que yo me sienta y cámbialo por un cuando pasa esto yo siento miedo porque me cuento que no soy suficiente. Es un cambio brutal. Tercero, pasar de las reglas impuestas a los acuerdos mutuos, negociados y respetuosos. Y cuarto, que es una técnica súper útil, ponerle hora y fecha a estas conversaciones. Crear un espacio seguro para hablar de ello y que así el tema no lo contamine todo el tiempo. Y aquí llegamos al corazón del asunto. La confianza de verdad no tiene nada que ver con el control. De hecho, son opuestos. El control nace del miedo. La confianza nace de la valentía de aceptar que no podemos tener certezas absolutas sobre nada ni nadie. Es una elección consciente. La elección de tolerar juntos esa incertidumbre, de dar libertad al otro sabiendo que esa libertad es lo que fortalece el vínculo, no lo que lo amenaza. Es un salto de fe, sí, pero es el único camino hacia un amor de verdad, un amor adulto. Y con esto llegamos a la última parte del viaje, que para mí es la más transformadora. Se trata de dejar de mirar solo a la pareja y empezar a mirar hacia adentro. Usar esta crisis como una oportunidad para crecer, para fortalecer el amor propio. Esta frase de Anthony de Melo lo resume a la perfección. La libertad no es no sentir celos nunca más. La libertad es darte cuenta de cuál es tu programación, de ese guión inconsciente del que hablábamos antes. Es identificar esas creencias falsas sobre ti, no soy suficiente, me van a abandonar, y empezar a desmontarlas. A mí me encanta esta idea de la dieta anticelos. Piénsalo, las conductas de control son como la comida basura. Te dan un alivio inmediato, pero a la larga te hacen polvo. La dieta para dejar de engordar los celos tiene 3 pasos muy sencillos. Primero, detecta el impulso. En el mismo instante en que te entran ganas de comprobar, de controlar, píllate. Segundo, elige una acción nutritiva. En vez de ceder al impulso, haz algo que te cuide, que te sume. Respira hondo, sal a dar un paseo, escribe lo que sientes, cualquier cosa que te devuelva a ti. Y tercero, celébralo. Cada vez que aguantas esa incertidumbre sin actuar, estás ganando. Estás debilitando al pulpo y alimentando tu propia autoestima. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Los celos no son el enemigo. Dejemos de luchar contra ellos como si fueran un monstruo. Son en realidad un mensajero. Un mensajero que viene de una parte muy vulnerable de nosotros y nos trae una carta urgente. Y esa carta dice, oye, aquí dentro hay una herida que necesita que la mires. Aquí hay una creencia sobre ti que te está haciendo sufrir. Si en lugar de asustarnos y matar al mensajero, nos atrevemos a abrir la carta, bueno, ahí es cuando los celos se convierten en la mejor herramienta posible para sanar. Y quiero terminar con esta pregunta que lo cambia todo. Porque cada relación, especialmente las que nos ponen a prueba, es un espejo que nos enseña qué partes de nosotros mismos necesitan crecer. Así que la próxima vez que aparezcan los celos, en lugar de preguntar qué está haciendo la otra persona, la pregunta que de verdad nos va a transformar es ¿qué me está pidiendo esta emoción que sane dentro de mí? Y es justo ahí, en esa pregunta donde el miedo a perder a alguien se convierte en la oportunidad de encontrarse y de construir un amor propio, que ya nadie nos pueda quitar.